La hermana Mariana Sos. Si nos vamos a Tucumán, abrimos ventanas, acortamos distancias, viajamos hacia la hermosa Tucumán. Allí está nuestra querida amiga, la hermana Mariana Sosi. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo estar acá en Tucumán. Les cuento, hoy está lloviendo todo el día, A ver. ha bajado un poquito la Ah, temperatura, así que está para quedarse en casa, a pesar de que, bueno, uno tiene que ay, salir qué a dar lindo. clase y todo eso, pero está para quedarse en casa y tomarse unos ricos mates. Qué bueno. ¿M? Así que, Uy, bueno, nos aquí dijeron, mira, estamos. una oyente está haciendo lemon pie y el otra panqueque. No sé cuál te gusta más, pero por lo menos tenemos, la Podemos imaginoterapia hacemos elegir, con eso, ¿no? Acompañemos el mate. podemos- Podemos elegir, podemos elegir. sí, porque acá te digo que está el mate solo. Podemos elegir. Está. Está solo, che. Bueno, acá no vemos y creemos que está el panqueque, como Tomás. ¿Qué es esto de creer o no creer, Mariana? Nos traes una figura que pobre, está medio estigmatizada. Tomás el que no creyó. Pero es mucho más El que eso, incrédulo. ¿no? ¿Lo vamos a descubrir un cachito más hoy? El A incrédulo. mí me ¿Lo vamos a encanta, descubrir un cachito más hoy? y sí, me encantaría que podamos descubrirlo porque le hemos tirado con todo al pobre Tomás, ¿no? Y estudiando un poco hoy, dándole una vuelta, parece que en su historia, o el evangelista Juan, bueno, le pone algunos puntitos blancos, no tantos puntos negros al amigo Tomás, ¿no? Pero bueno, en la lectura que hemos leído el domingo, Tomás queda como, bueno, aquel el incrédulo, ¿no? O que no estaba en el lugar Claro. oportuno, ¿no? Por eso estas preguntas que a mí me hacían resonar y rezar estos días, ¿no? ¿Por qué no estaba cuando Jesús se apareció a los discípulos? Y era un día importante para que esté con la comunidad, o quizás que ya la tenía clara, no tenía miedo, entonces no necesitó quedarse con los discípulos encerrados. Son preguntas que realmente, bueno, uno se la tiene que hacer, ¿no? Cuando escuchó o lee este hermoso capítulo 20 de Juan, que la semana pasada nos habíamos encontrado con las mujeres o con María Magdalena, hoy nos encontramos con Cierto. Tomás. ¿Mm? Está bueno. Así que Y el bueno, domingo leímos como dos partes, ¿no? O como dos apariciones de Jesús. Una estaba Tomás y la otra no. sí, sí, es interesante porque el domingo, siempre el segundo domingo de Pascua nos trae este relato, ¿no? Este relato que parecía ser que camina en paralelo, ¿no? Uno es el mismo día que se le apareció a Magdalena a la mañana, pareciera ser que a la tarde se aparece a los discípulos. Este sería el primer Mm. relato. Y el segundo relato es que se aparece 8 días después, nosotros diríamos una semana después, el otro domingo, está, eh, pero lo que cambia en la escena es la presencia o no de nuestro querido Tomás, llamado el mellizo. Podríamos decir que Ah, seguramente tuvo un mellizo como hermano, ¿no? Pero que no aparece en la escena. Pero este Tomás que el día justo de la resurrección, en donde Magdalena había ido a decirle a los discípulos, no sé si nos acordamos cómo termina el relato de la mañana de Pascua, que leímos el domingo pasado si fuimos a misa, dice que Magdalena va a decirles. Entonces parece ser que Magdalena cuando va a decirles, pareciera ser que Tomás no estaba, justo en el momento oportuno, ¿no? Así que me parece interesante que podamos leer, ¿no? Quienes tengan la Biblia presente, ¿no? Esto está a partir del versículo 19 hasta que finaliza el capítulo 20, que es como un primer cierre del Evangelio de Juan, ¿no? Y que nos cuenta qué mm. acontece en la primera semana después de la Pascua. ¿No? Y es interesante Mm. porque, a Y ver, hay como, nosotros desde ese momento no, ya nos reunimos, los que creemos en Jesús resucitado, nos reunimos los domingos, ¿no? A diferencia de los judíos, ¿no? así es, claro. Y descubrimos un montón de cosas, ¿no? Son como caminos, podemos decir, de conversión o de pasar de una cosa a otra, ¿no? Porque hay como mucho de esto, Mariana, en estos textos.
Sí, porque pareciera ser que, y esto es lo que me parece fascinante, también estaríamos un montón de tiempo analizando cada uno de los movimientos que seguramente los discípulos viven al encontrarse con Jesús, ¿no? Porque el texto dice, es muy interesante, no lo he encontrado los anteojos, el texto dice que al atardecer de ese mismo día, o sea, el mismo día que se había aparecido Magdalena, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban por temor a los judíos, o sea, que hay una experiencia de miedo. Y, y cuando Mm. Jesús aparece, ¿no? Los discípulos, cuando lo logran reconocer y todo lo demás, los discípulos se llenan de alegría. O sea, el encuentro con el resucitado hace que se transforme nuestro corazón, ¿no? O el corazón de los discípulos, por lo menos, ¿no? Del temor, del miedo, del encierro, a lo que es la alegría. La alegría siempre es esa apertura, ¿no? Es darnos una carcajada, es hacer una sonrisa, es mirar al otro para contagiarlo, ¿no? Entonces me parece que es un primer movimiento, ¿no? que acontece. Luego hay otro movimiento que es el tema del escucharlo a Jesús, pero después experimentar sus llagas. No sé si se acuerdan del texto, ¿no? Porque Jesús dice, la paz esté con ustedes. Eh, o sea que lo escuchan primero. ¿M? Pero no solamente lo escuchan, sino que después ven, tocan, si quieren tocar no hay ningún problema, aquí estoy, soy yo el que lo acaban de crucificar, aquí estoy, yo estoy el resucitado, ¿no? Entonces es como que no solamente escuchan, sino que experimentan la presencia de Jesús. Es precioso porque no es solamente me han contado, o sea, que llegó Magdalena y hemos escuchado lo que dijo Jesús. No, ahora nosotros hacemos experiencia de su presencia. Precioso. Y después el ver, Hermoso, o sea, hermoso. una vez que Mm. lo ven, comienzan a creer, o sea, aquí está el tema, o sea, qué es lo que le pasa después a Tomás, ¿no? El Tomás que no ve, ¿no? Por eso no cree. Los discípulos han visto, ¿no? Y de vuelta, ¿no? El tema del ver, habíamos charlado la semana pasada, el ver hace que ellos puedan creer, ¿no? Y el otro movimiento, hay dos movimientos más, son cinco, que a mí me parece lindo que lo podríamos hasta rezarlo en algún momento, decir, bueno, ¿cómo son nuestros encuentros con Jesús resucitado? ¿No? Decir, bueno, ellos reciben el Espíritu Santo, por eso pueden dar el perdón, ¿no? O sea, Mm. si ellos no reciben algo de la presencia del Señor, en última instancia, no pueden compartirla. Y ellos sienten, dice el texto, ¿no? Soplándoles reciban. Ahora que tienen el Espíritu, pueden dar el perdón. Y lo último es esto, quien cree puede testimoniar. Y ahí está el vínculo con la semana siguiente, ¿no? Que lo vamos a descubrir. O sea, después llegó Tomás y ellos habían creído que se habían encontrado con el resucitado. Por eso pueden, al igual que Magdalena, a la mañana de ese mismo día, porque han creído en Jesús resucitado, pueden testimoniar, pueden vivir la Mm. misión, ¿no? Entonces son estos cinco movimientos Hermoso. de vuelta, del miedo a la alegría, del oír al experimentar, del Mm. ver al creer, del recibir al dar y del creer al poder ser testigos, testimonio del Señor resucitado, ¿no? Bello. ¿Por qué Mariana Jesús se aparece con llagas? ¿Por qué Ah, tiene las llagas? ¿Cuál es la explicación? es que yo creo que aquí está el tema clave, ¿no? O sea, el poder ver, ¿no? El poder ver que Jesús era el mismo Jesús que lo había, ellos lo habían visto en la cruz. Algunos, según Juan, por lo menos Juan el evangelista, o los mismos discípulos, habían sido testigos de Jesús muerto y muerto en la cruz, con las llagas, con el costado. Entonces, que Jesús se aparezca con los signos de la muerte o con los signos de la pasión, y que ellos puedan ser testigos de que esos signos no habían sido, podemos decir, la última palabra, ¿está? Eh,
esos signos hacen que ellos puedan creer. A ver, que yo digo esta palabra, legitiman que era el mismo Jesús, el mismo Maestro, legitiman que es la misma persona. Entonces, Jesús le dice, yo no soy un fantasma, yo no soy otro, yo soy el mismo Maestro que caminó con ustedes, que vivió esto, que lo mataron en la cruz, el que está con vida acá. Entonces, creo que a veces esto que decía uno de los oyentes recién, decir, bueno, yo no necesito más porque yo he visto, he tenido la experiencia, ¿no? Y creo que lo que acontece en el Ujú. domingo de Pascua es esto, ¿no? El ver las llagas, pero a pesar de tener las llagas, que acreditan que es Jesús, el Nazareno, el que murió, a pesar de tener las llagas, está resucitado, está con vida, ¿no? En medio nuestro. Por eso me Bien. parecía lindo Mariana, tenerlo presente. claro. Mariana, ¿podemos descubrir a Tomás más allá de la etiqueta que le metimos del incrédulo y nos circunscribimos solamente en este pedacito de evangelio donde se le aparece a Jesús y bueno, y nos imaginamos que Jesús lo reta? Después vamos a ver que no es así, vamos a desglosarlo. Pero ¿aparece Tomás en otras partes del evangelio, aunque sea Sí, sin ser nombrado? sí, escucha, ¿vos sabías esto? Yo la verdad es que nunca lo he hecho tan consciente. Y hablando con las hermanas, me A decían, che, ver, pero no hay otros lugares donde aparece nuestro querido amigo Tomás. Y hay dos lugares, bueno, tres lugares. ¿Tá? Uno en donde es elegido como discípulo y que está en claro. los sinópticos y en el Evangelio de Juan. O sea, están los cuatro evangelios. Tomás, el apodado el mellizo, bueno, espectacular, divino, o sea, está al comienzo. Pero hay dos momentos que a mí me fascina esto, porque decir, bueno, nosotros siempre decimos este es el tipo que no ha querido creer en el testimonio de sus hermanos. Pero hay dos lugares en donde el apóstol aparece, Tomás, aparece como un buen tipo, como un tipo que se jugó, un tipo que creyó. Si tienen la Biblia por ahí, vayan, perdón, vayan al capítulo 11, versículo 16. Yo les cuento un poco el contexto. En el capítulo 11, Jesús se entera que su amigo Lázaro, bueno, vamos a los bifes, estaba Ah, muerto. ¿Tá? Vamos a los bifes. sí, había Estaba muerto. muerto y él decide ir a verlo, ¿no? Para hacer algo, y gracias a Dios que ustedes no fueron testigos de que la muerte, porque van a ver, bueno, la gloria de Dios, ¿no? Pero minutos antes, Jesús y los discípulos habían estado hablando de que era peligroso que Jesús suba a Jerusalén, porque iba a terminar también el muerto. ¿Está? Eh, no iba a terminar bien. Entonces Jesús, pero por el amor que le tiene a Lázaro, por el amor que le tiene a sus amigos, dice, no, yo tengo que subir, tengo que ir a Jerusalén. Y Tomás, frente a la negativa de sus compañeros, de los otros discípulos, él dice en el versículo 16, me fascina esto que no lo tenemos en cuenta. Yo no sé si algún predicador en la misa del domingo lo trajo. Yo por lo menos las dos misas que estuve, ninguno lo ha hecho. Yo tampoco me he dado cuenta. Dice en el versículo 16 del capítulo 11. Tomás, llamado el mellizo, o sea que estamos hablando del mismo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Ajá, miércoles. Toma mate. Eh, toma mate, vamos a decirle bien, toma mate. O sea que podemos decirle, no solamente Tomás el incrédulo, podemos decir Tomás el valiente, ¿no? El que se juega por sus amigos. Corajudo el hombre. Él, Sí. es que no lo deja solo, no lo deja solo a Jesús. ¿Mm? O sea, vamos a caminar con Él, vamos a estar con Él. Me gustó esto, no sé si, a ver, es lo que le pasa a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, tengo que subir a Jerusalén, donde Así. voy a morir, donde voy a matar, y en 3 días resucitaré? Y Pedro dice, no te va a pasar eso, ¿no? No, Pero Dios es no lo como, permita. Dios no lo permita. Me gusta pensar en Tomás como aquel que vuelve a poner la mirada en Jerusalén. Vuelve a poner la Ah, mirada donde es importante mirar. Me gustó eso, ¿no? Que yo creo, yo no lo tenía presente.
estudiando, leyendo, bueno, escuchando a mis hermanas, me dijeron, bueno, che, mira, fíjatelo al amigo. Y el otro texto, tienen ahí Sí, la Biblia, ¿no? Espero que tengan la Biblia, porque hoy, los miércoles hay que venir con Biblia, como le digo eso, ya lo a los anticipé. chicos, ¿no? A los chicos. En el capítulo 14, versículo 5, o sea, Jesús, Sí, después del capítulo 13, en donde te da el lavatorio de los pies y todo esto, que lo vamos a recordar, a partir del capítulo 14 hasta el capítulo 17, se produce lo que se llama la despedida de Jesús, el testamento de Jesús a sus discípulos. Entonces les va contando un montón de cosas. Los discípulos no entienden ni jota. Me voy al Padre, les mandaré un paráclito, un montón de cosas, los que están unidos a la vid, en los sarmientos, y los discípulos se deben haber querido matar para entender lo que le estaba diciendo, ¿no? Y hay una cosa, cuando Jesús dice, me voy al Padre, ¿no? No se inquieten, dice el capítulo 14, crean en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre, ese texto que lo usamos mucho para el momento de cuando estamos despidiendo a una persona querida, ¿no? En el entierro, ¿no? O sea, en la casa de mi padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Les voy a preparar un lugar. Imagínense, ¿qué van a entender los discípulos? Entonces, podemos pensar, yo me imaginaba a todos escuchándolo, frunciendo el ceño, diciendo, ¿qué está queriendo decir Jesús con todo esto? ¿Y quién se anima a preguntarle? Es Tomás. Tomás. Me encantó, ¿no? El amigo. El versículo, el versículo 4 dice, ¿no? El 3 dice, cuando yo me haya ido y les prepare el lugar, voy a volver y llevarlos conmigo, ¿no? Porque el versículo 4 dice, ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Imagínate a dónde. Entonces Tomás toma la palabra y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. No se lo blanqueemos. Todos acá estamos en ascuas. No sabemos lo que vos estás diciendo. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y aquí está una respuesta de Jesús que la usamos tantas veces. Jesús dice, a ver, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre Mm. sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, esa respuesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, me lo imagino a Tomás, eh, que no se acobarda en el silencio. ¿Está? No se Mm. acobarda el silencio, ¿no? No estaba entendiendo, pero quiere entender. ¿Ah? Y no puede Sí. seguir a Jesús a menos de no saber a dónde va. Y ahí es donde Tomás toma las riendas, valga la redundancia de la palabra, y se anima a superar el miedo, que capaz que el otro tenía miedo de preguntar, ¿no? Qué bueno que está esto. Estas dos partes, es genial. Primero, que Tomás dice, no, no, vayamos también nosotros, chicos, a ver, vamos, 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 lo acompañamos. Y esto tiene que ver con una conciencia, primero de comunidad, segundo de que no le escapa al rodeo del sufrimiento, porque por ahí en Jerusalén pasaban cosas bravas, ¿no? No era fácil para Jesús ir a Jerusalén. Y él dice, bueno, vamos, vamos, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Que vamos todos. No es que yo te acompaño, Señor, porque yo soy el mejor. No, vamos todos, chicos. Conciencia de comunidad. Y lo otro es de no callarse la boca. Me hace acordar, yo le digo a mi hijo, estás en clase, vos si no entendés, levantá la mano y hablá. Ah, Porque si no sí, hablas, si no sí. preguntas, después no Ajá. entendés nada y venís con la prueba y decís, y esto me fue mal. ¿Por qué? Porque no me animé a levantar la mano y decir, no entiendo. Primero es un concepto de súper humildad, lo rescato en Tomás. Porque para hacer preguntas hay que ser humilde, porque uno si sabe, se me la sé toda y me callo la boca, porque en realidad no entiendo nada, pero me callo la boca a ver si quedó mal, no aprendés. Y las mejores partes para mí de alguna de la Biblia, del Nuevo Testamento, sobre todo, es cuando a Jesús le arrancan palabras a través de preguntas. Por ejemplo, ¿quién es mi prójimo? Y se echa la Ujú. parábola del buen samaritano. Es como que Jesús espera que le hagamos preguntas. ¿Para qué? Para que toquemos más su corazón, para que Él propiamente pueda regalarnos, y pasa en muchas partes del Evangelio, que a través de simples preguntas Jesús nos regala estas palabras de vida maravillosas para cada uno, Mariana.
Sí, sí, me encantó, a mí me encantó esto, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de esto que vos decís, me encanta, Vero, porque la pregunta abre la perspectiva del reino, ¿no? Como Claro. decía, bueno, quien no pregunta en Claro. última instancia no se avecina, ¿no? A continuar caminando o a continuar haciendo camino, ¿no? Esto que decimos, a producir los desplazamientos que necesitamos en nuestra vida. Y creo que Tomás hizo la pregunta, se animó. ¿Está? Y se animó también a decirle a los compañeros de camino, vamos, porque en Jerusalén tenemos que ir a Jerusalén, no nos queda otra. ¿Está? Volver la mirada a ese lugar, que es un lugar de, sí, sí, de difícil, un lugar donde va a acontecer las cosas más fundamentales, porque Jesús ya lo había dicho 3 veces, no lo había dicho una sola vez, Sí. lo había dicho 3 veces, pero bueno, a pesar de eso, tenemos que acompañar al maestro, ¿no? Entonces me parece que Mm. no podemos perder de vista cuando nos acercamos a Tomás el incrédulo, ¿está? Que a mí me parece interesante decir, bueno, ¿por qué no cree en sus hermanos? Bueno, habría que darle una vuelta más también en otros momentos y no solamente centrarnos en ese momento de la Pascua, ¿no? Y más allá que yo creo que Lo tendría que vamos haber a estado el primer día. Sí, vamos a ver por qué no Eh, estuvo. No sé, vamos a pensar no sé, algunas cosas. Vamos a ir a un encuentro, al de la música, así la gente va vamos. pensando. Pero pará, y aparte cambiale la etiqueta. ¿Por qué el incrédulo? Ahora decirle el corajudo, el humilde. Hay que ver, a ver qué le A dice ver, la gente. Si le cambió la perspectiva a Tomás, la música, sí. ya venimos y estamos dialogando con la hermana Mariana Sosi. Ahí venimos. Ha vencido la muerte, la ha vencido en la cruz, triunfa sobre las tinieblas, la luz, la piedra removida, en el sepulcro estaba, entraron pero no hallaron al muerto que buscaba. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es Rey, victorioso por siempre. Por siempre. Abre el camino a la vida eterna de la esclavitud del mal. Cristo nos libera, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es Rey victorioso por siempre, por siempre. Por siempre, Jesús es Rey, victorioso por siempre. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado, soy libre, Jesús ha resucitado. Soy libre, Jesús ha resucitado. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del
Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado. Le ha ganado a la Muchas muerte. gracias, Mariana. Caire Márquez está sonando en el aire de Radio María TV y estamos compartiendo la tarde con la hermana Mariana Sosi. Mate de por medio, algunas cositas que nos imaginamos ricas que ustedes están haciendo y nos convidan. Hacemos esta ronda de mate grande a lo largo y a lo ancho del país. Y al lado del mate la Biblia. Al lado del mate la Biblia. Todos los miércoles al lado del mate la Biblia. Siempre, siempre, abierta, ¿no? Y buscando estos textos maravillosos que nos hablan, en este caso, de personajes que creo que nos hacen bien conocerlos en lo profundo, porque nos sentimos identificados con muchos de ellos, ¿no? Un poco esa es la idea, esta palabra que es viva y eficaz, que penetra en nosotros y que nos hace bien escucharla una y otra vez. Gracias a Claudio, que hizo, qué lindo encender la radio del auto y volver a escucharlos desde Tandil. Gracias, querido Claudio. Gloria dice, Vero, escuchando a Mariana, me doy cuenta de que las llagas, al fin y al cabo, son porque nuestro Padre Dios nos conoce tan bien que cuando resucita a su Hijo Jesús, le deja estos signos de la pasión, porque nos conoce, que dejó muestra de que realmente era Él, era Jesús, para alimentar nuestra fe de alguna manera, dice Gloria. Y Lía, de Charata Chaco, dice, buenas tardes, hermanos. Un capo Tomás, no era ningún caído del catre, dice, como, bien. O sea, bien, Tomás, bien, se reivindicó Tomás en la respuesta también de Lía por acá. Bueno, Mariana, ¿por qué no estaba Tomás? ¿Tenía miedo? ¿Por qué no estaba ese domingo? ¿Por qué cuando estuvo, por qué no le creyó a los amigos? ¿Cómo llegó a creer? ¿Cómo pasó del no al sí? ¿Cómo fue ese itinerario? ¿Puedo mechar algo? Meche, meche. Antes de hacer esa pregunta que me pareció interesante, lo que vos decías. A ver, vuelvo a que tengamos la Biblia abierta. Esto me quedé pensando con lo que vos dijiste, ¿no? Es decir, esta capacidad que tienen las personas de hacer preguntas a Jesús para que Jesús Ah, sí. nos dé todo lo que necesitamos, ¿no? Lo del buen samaritano, bueno, tantas cosas, ¿no? Que la gente pregunta y Jesús le va planteando este proyecto, ¿no? Eh, Cuando Jesús le termina de responder este precioso, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya saben, ¿no? Ya saben cuál es el camino. Ahora, esto es interesante porque está el adverbio de tiempo, dice, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, es como que la pregunta Ah, de Tomás habilita que el Señor muestre el camino. El versículo siguiente aparece Felipe, que también se anima a preguntar, ¿no? Pero es otro tipo de pregunta, no le quiero tirar el bardo ahora a Felipe, pero Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. La a ver, la intervención de Felipe está equivocada, porque lo que quiere Dios o lo que quiere Jesús es que hagamos el camino, no que veamos solamente. claro. ¿Está? Qué bueno Entonces eso. Jesús lo agarra y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. O sea, ahí Jesús se da cuenta que Felipe, a ver, no quiere hacer el camino, quiere que le muestren una figurita, quiere que le muestre Claro. algo para que El crean. atajo. Entonces me parece el atajo, ¿no? Me parece muy lindo el que uno podamos, ¿no? Cuando va profundizando en la Biblia, puedan ir comparando esto, ¿no? Porque a lo largo de toda esta despedida hay muchos que van preguntando, después Judas, que no es el Iscariote, también pregunta. O sea, hay gente que va a ir Mm, preguntando, pero el tema es la pregunta que abre camino. Esta es la clave que vos decías, ¿no? Y Tomás sabe qué tipo de pregunta tiene que hacer, ¿no? Me quedo ahí eso para me echar algo, ¿no? Para que después no está podamos bueno. pensar, ¿no? Lo que decía un oyente, decir, bueno, anda a preguntarle a ese nadie, ¿no? Lo que vos estás necesitando, ¿no? Ya, saber hacer la pregunta, ¿no? Y la pregunta nace de Está eso que bueno. uno está necesitando, ¿no? Así que bueno, pero vamos Así a es. esto.
a Vamos. lo que vos decías, ¿no? Decías, bueno, ¿por qué? A ver, yo me pregunté, ¿no? Y esto se preguntó uno de los curas que, una de las misas que yo estuve el domingo, dice, ¿por qué, ¿por qué Tomás no estaba en la comunidad? Sí, para mí era un día importante. Si Jesús había dicho el tercer día iba a resucitar, lo había dicho por 3 veces, ¿por qué Tomás no estaba? ¿No? Y yo ahí es donde yo me contestaba, ¿no? Decir, bueno, quizás no tenía miedo, Tomás, no necesitaba estar encerrado, ¿no? Porque Mm, todos, o sea, lo leímos ahí en el texto, estaban encerrados por miedo a los judíos, o sea, por miedo a que los judíos hagan con ellos lo mismo que habían hecho con claro. su maestro, ¿no? Entonces, eh, para mí la respuesta quizás sea, habiéndolo conocido de antemano a Tomás, capaz que él no tenía miedo, ¿no? Él no Mm. necesitaba estar encerrado, ¿no? ¿Mm? Podemos ser buenos en la respuesta, pero yo te quiero dar otra respuesta, ¿no? Que aquí me A parece muy ver. interesante, que no te la compartí para dejártela, no, era para también poder hacerlo. Digo, no, quizás Tomás no lo pudo reconocer a Jesús o no se pudo encontrar de primera mano con Jesús el primer día porque no estaba en comunidad. Ah, mira. Me hice Claro. la otra vuelta, ¿no? Dice, bueno, quizás él no necesitaba estar en comunidad, porque ya la tenía clara, o no tenía miedo, ¿está? Mm. O quizás no lo pudo ver a Jesús porque se las tomó, ¿no? O sea, no vio necesario permanecer en comunidad. Y creo que esto es una cosa linda, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Que muchas veces nosotros no reconocemos la presencia del resucitado porque no sabemos caminar juntos con los demás, ¿no? O sea, no gastamos tiempo a estar con otros, ¿no? Quizás a rezar, a meditar, conversar, a escucharnos, tener un proyecto junto a otros. Y esa es una clave para reconocer al resucitado, ¿no? Entonces me parece que Mm. podría ser una cosa para poder meditarla, ¿no? ¿No? Es Desde cierto, acá, eso. Está bueno. desde acá nace la otra pregunta que yo me hacía, ¿no? Que yo te la pasaba, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué Tomás cuando vuelve a la comunidad no cree a sus hermanos? ¿Por qué no le cree? ¿Está? Y aquí también nos podríamos responder, ¿no? Eh, porque los discípulos no le habían puesto tanta onda, porque los discípulos habían quedado con dudas, o quizás porque para creer necesitamos hacer la experiencia con Jesús resucitado, ¿no? A veces Mm. algunos necesitamos, bueno, tener, ¿no? Tocar esto que decía una de las, oye, Viviana decía, Jesús, Dios nos conoce tanto que a veces sabe que necesitamos ver, tocar, Mm. experimentar para poder creer, ¿no? O sea, comprobar con los propios ojos, comprobar con los propios sentidos a la resurrección, ¿no? Entonces, quizás esto es lo que le faltó a Tomás, ¿no? Porque vamos a ser honestos, los discípulos el primer día de la semana, al atardecer, habían tenido la experiencia. ¿Está? ¿Por qué Tomás no Claro. la necesitaba? Y claro que la necesitaba porque era igual que los demás. ¿Mm? Entonces, Mm. de vuelta acá, le demos el valor de la duda, ¿no? Es decir, bueno, a ver, Tomás, tenés razón de no creer, porque si tus compañeros de camino han hecho la experiencia de encontrarse con el resucitado y han visto la llaga y todo lo demás, eh, vos también la tenés que hacer para creer, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Porque él no ha visto personalmente, ¿no? No se ha encontrado con los signos, ¿no? Lo que legitimaba que Jesús el muerto, el, el que ha sufrido, el que ha vivido la pasión, era el que estaba en medio de ellos resucitado, ¿no? Así que Por eso me bueno, parece tan hermoso de Jesús. Qué detalle el de Jesús después, Mariana, porque se vuelve a aparecer cuando estaba Tomás. Podría no haberse aparecido y decir, bueno, quédate con no creer, sin ver, quédate ahí.
ahí está la amorosidad de Jesús, su pedagogía, su corazón, cómo se vislumbra a través de estos gestos, ¿no? Porque se le aparece cuando está Tomás, se les Ah, aparece. Y ujú. uno dice, ah, mirá, lo retó. Le dice, vení, vení, tocá, tocá de acá, mete el dedo. No me lo imagino así a Jesús, ¿no? Porque el que se imagina esto, así con esta actitud, porque hay que imaginarse la actitud, la mirada también de Jesús, ¿no? Puro Sí, amor. sí. Está con Ujú. su hijo amado. Entonces, uno se imagina que fue con mucha delicadeza a Tomás a decirle, hijo, vení, que yo te muestro de cerca que soy yo. ¿No? Ujú. Porque en el momento hacíamos un ejercicio de imaginación al inicio del programa, diciendo si uno se encuentra con una persona que dice, si yo no creo, no veo, no creo, si no toco, no creo. ¿Cómo uno responde? Porque a veces uno responde confrontando, ¿no? Decir, bueno, vamos y discuto con vos, ¿cómo no vas a creer? No, y Jesús no hizo eso. Jesús simplemente dice, hijo, vení, mete el dedo acá. No, soy Sí, yo, soy yo. sí, sí. ¿No? Siempre desde la amorosidad y misericordia, Mariana. Claro, este Jesús que está acostumbrado a tomar la iniciativa ante nuestra Claro. desazón, nuestra desesperanza, ante nuestro no ver. Recordemos la semana pasada que decíamos, ante la oscuridad de la noche, Dios aparece como la luz, o sea, Dios Mm, tiene la iniciativa, ¿no? Y Él viene al encuentro de los suyos, conociendo seguramente de antemano y habiéndolo escuchado a Tomás, haber dicho, bueno, yo no creo, si no, no toco, y al igual que ustedes, porque el texto podría haber dicho, si no toco al igual que ustedes, o si no veo al igual que ustedes, no voy a creer, ¿está? Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre Tomás y los otros discípulos? ¿No? Entonces, aquí está el gesto de Jesús, ¿no? Jesús que quiere que nadie quede afuera de la experiencia de la resurrección. No quiere que nadie quede afuera. ¿Está? Entonces se mm, toma, digamos, la actitud de decir, bueno, a los 8 días, pasando una semana, me voy y me hago presente para que Tomás pueda hacer experiencia de mis llagas, poder ver y tocar, ¿no? ¿Por qué? Y aquí está la segunda actitud que a mí me fascina también de Jesús, como tú dices, ¿no? Esta actitud misericordiosa y amorosa del Señor, para que Tomás pueda tener el gozo, la alegría. Acuérdense que mm, decíamos del miedo a la alegría, para que Tomás pueda tener la experiencia de la alegría pascual y esté dentro de la comunidad. ¿M? Es como que cuando debe pasar en la familia, ¿no? Ahora con tema del dengue, yo no sé cómo están ustedes, nosotros acá estamos bien complicados, sí. y hay mucha gente que en el tiempo de la Semana Santa, de la Pascua, o hoy mismo, yo pienso en mi comunidad, una ya está saliendo, otra todavía está, y bueno, cuando estás almorzando, cenando, nosotros ayer teníamos reunión comunitaria, falta alguien que haga la experiencia de la vida comunitaria, ¿no? Entonces, el salir del aislamiento no es solamente fruto de la comunidad, es el mismo Jesús que lo saca del aislamiento a Tomás para que forme parte de la comunidad, ¿no? Para que todos, al ver a Jesús, para que todos, siendo testigos de las llagas y de la resurrección, puedan experimentar el perdón, puedan experimentar la paz, puedan sentirse también sujetos del Espíritu, ¿no? Lo que habían vivido Mm. la semana pasada la comunidad, ¿no? Entonces, aquí ya no le queda otra a Tomás que recibir la paz del resucitado, ¿no? Me Así parece muy es. lindo. Bueno, la gente que se va, muy bonito, Mariana, la gente se va contactando a la medida que va escuchándote y dice, por ejemplo, Daniel de San Juan, cada persona tiene su tiempo. Hay quienes les resulta más fácil creer y confiar, por ejemplo, los niños, cuando nos hacemos muy adultos, muy seguros de nosotros mismos, nos cuesta creer. Por eso Jesús nos aconsejaba hacernos como niños, mientras más humildes en el corazón, más nos disponemos a creer. Gracias, Dani, por el aporte. Noemí dice, Tomás creo que había vencido el miedo. Cuando Jesús dice, la paz esté con ustedes, Él es nuestra paz, esa certeza de su presencia en nuestra vida. Y Silvia dice, el domingo la homilía, un curita que va a mi capilla,
Dijo que Tomás fue el único que le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, el único que lo reconoció como su Dios desde Córdoba. Hermoso el programa junto a Mariana. Y acá lo que dice Silvia, ¿no? Esta expresión, Tomás la toma o se repite o se anticipa en el Antiguo Testamento Ujú, ujú. en una parte específica del Antiguo Testamento, ¿no? No es moco de pavo lo que está diciendo Tomás a Jesús en ese No, momento. no, 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 no. A ver, la experiencia a ver, yo creo que cuando Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente, tenés fe, vení, tocá, haz experiencia, no te quedes afuera. Por eso yo digo, aquí lo involucra, ¿no? En este camino de experiencia de fe. Ninguno de los discípulos había dicho lo que Tomás dice. Tomás utiliza los dos títulos más importantes del Antiguo Testamento para referirse al Señor, a Dios, que es Yahvé, está Señor, y Elohim, Dios. Entonces, me parece precioso que el proceso que hace Tomás, ¿no? Del no estar, al estar y cuestionarse, al querer hacer la experiencia, la iniciativa de Jesús que hace que Tomás haga la experiencia para creer, pero no se queda ahí, sino que es como que la expresión de Tomás unifica la historia de la salvación. O sea, toma los dos nombres divinos más significativos de todo lo que se espera en el Antiguo Testamento y lo proclama en el corazón del Nuevo Testamento, que es la resurrección. O sea, dice Mm. Yahvé Elohim, ¿no? Señor y Dios mío. A mí el pronombre posesivo, esto me parece muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, yo la experiencia no la estoy haciendo por otros, la experiencia no es de otros, Ah, qué bueno. sino es mi propia experiencia. No sé si se acuerdan el tema de cuando la samaritana deja la alforja, deja el cacharro para sacar agua y se va a avisar a los conciudadanos, a los provincianos, a decirle, miren, yo me encontré en el pozo con alguien que me está diciendo. Cuando la gente va y tiene la experiencia, Jesús le dice a la samaritana, ya no creemos por lo que vos nos dices, por vos, ahora creemos por nosotros mismos. Entonces yo creo que esto Sí, cierto. es muy interesante, ¿no? Decir, bueno, no solamente vincula la historia de la salvación, la experiencia de Tomás, sino que además dice, la he hecho yo, o sea, ha sido una experiencia mía, es una adhesión personal a la experiencia de fe, ¿no? Es cierto. Vamos a hablar de la experiencia. Me gustaría hablarlo en el otro bloque, de la necesidad de experiencia de Dios vivo y resucitado que tenemos cada uno de nosotros. Porque creo que desde la experiencia uno puede amar más intensamente el corazón de Dios, ¿no? Y Ujú. entenderlo también de alguna manera más profunda. Así que si te parece, Mariana, dejamos esta perlita hacia el final del programa, invitando a la gente que se vaya sumando con mensajes si tienen ganas también. La hermana Mariana Sosi con nosotros, ya venimos. Por nuestro mundo, por mi familia, por mi propia vida, por nuestra fe, por los abuelos y por mis padres, por mis amigos, por los que ya no están. Hoy ruego a ti, Señor, escucha mi clamor. Date prisa en socorrernos
ven y sálvanos. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero sentirte cerca, ven y calma esta tormenta. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero sentirte cerca, ven y calma esta tormenta. Escúchame. Hola, ¿qué tal? Marcelo de Córdoba les habla. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, ando trabajando en el auto y bueno, cosas. La cuestión que no escuché muy bien en qué parte del Evangelio explicaban lo de Tomás, que en realidad tuvo coraje para preguntar su duda, para plantear su duda. Si lo pueden repetir a los pasajes, por favor, muchas gracias. Pero aumenta mi fe. Estamos hablando con la hermana Mariana Sossi en estos miércoles de reflexión bíblica. Qué bueno buscar, ¿no? Ir a buscar en la Biblia. Es lindo zambullirse en la palabra de Dios. Hermana, ¿dónde están estos pasajes donde se lo descubre a Tomás más allá de Juan en el capítulo 20 y su incredulidad? ¿Dónde están para buscarlos, para rumiarlos? Uno está en el capítulo 11, se produce lo de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, está en el capítulo 11, versículo 16. Vamos también nosotros... ¿De Juan? ¿No? Perdón, el capítulo de Juan, de Juan 11, capítulo 11, versículo 16. Y el otro texto que está la pregunta, esto que preguntaba recién, es la pregunta que hace Tomás en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, entre el versículo 5 al 7, ¿no? En todo este proceso de despedida, ¿no? Para que lo tengan. Juan 11, 16 y Juan 14, del 5 al 7. Perfecto, ahí estamos. Tenemos mensajes por aquí. Soledad dice, estoy en estos días viendo esa película antigua de Jesús de Nazaret, y justo iba por la parte donde Tomás toca sus llagas. Me hizo pensar una y otra vez, ¿por qué fue el único que le pregunta para saber, no? Y se lo tilda de incrédulo. ¿Acaso los otros discípulos fueron genuinos en el silencio? Tomás propone ir con Jesús. Creo que es eso, ¿no? Que no necesito estar en comunidad y sin embargo creyó completando con tocar sus llagas. Dice acá Soledad que está participando. Querida Vero, gracias a la hermana Mariana. Aprendo tanto los miércoles. Gracias, Radio María, por existir y ser mi compañía diaria. Rosita de Paraná, Entre Ríos. Gracias, Rosy. Antonio dice, qué hermosa la frase que resaltó la hermana Mariana, que Jesús no quiso que nadie se quede afuera. Antonio de Morón. Laura dice, ¿por qué Jesús se aparece cuando no está Tomás? Yo me hago esa pregunta. Tengo mi respuesta y está bueno hacerse la pregunta. Y sí, hay que hacerse preguntas, Mariana. Eso recomendabas vos también. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué se habrá parecido cuando no está Tomás? O sea, le damos vuelta a la pregunta, ¿por qué no estaba Tomás? ¿O por qué Jesús no lo esperó, ¿no? Claro. Yo creo que aquí también está el tema de cómo el Evangelio, la misma palabra de Dios o Dios mismo, va poniendo sobre la mesa todos los procesos que vivimos nosotros, ¿no? A veces estamos, a veces no estamos, a veces lo vemos y a veces no lo vemos. Lo interesante es que siempre en el texto bíblico Jesús no quiere que nadie quede afuera, ¿no? Quiere que todos hagamos la experiencia. Entonces creo que son diferentes ejemplos que encontramos en nuestra cotidianidad, ¿no? A veces decimos, pucha, no llegué a tiempo, ¿no? Y sin querer a la semana siguiente o a un rato después o alguien nos habla y se nos hace el clic de lo que estábamos necesitando en ese momento, ¿no?
Y creo que el texto Mm. bíblico no es algo, a ver, yo ayer cuando daba clase a los chicos en el CAE les decía, el texto bíblico o la Biblia misma, la palabra de Dios, no está fuera de nuestro contexto. ¿M? Porque si estuviera fuera de nuestro contexto no nos serviría para nada. Entonces, Dios habla en nuestra cotidianidad, en nuestra geografía, en el contexto donde vivimos, ¿está? Yo les decía, hacía el ejemplo del profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías era de la familia sacerdotal, entonces la vocación es dentro del templo o con el contexto del templo. En cambio, el profeta Jeremías, la vocación nace en medio del campo, porque él laburaba en el campo. Entonces, ¿por Claro. qué Jesús se apareció cuando no estaba Tomás? Y bueno, quizás para también mostrarnos otro momento de nuestra cotidianidad en donde nosotros no estamos, donde tendríamos que Está estar, bueno, digamos, ¿no? Me parece que está pasa por ahí, buenísimo. ¿no? Está ¿Mm? buenísimo. Ayer también hablábamos con jóvenes y le preguntábamos, bueno, ¿qué era para ellos el Espíritu Santo? Una de ellas nos decía que cuando era chica, la mamá le decía, rezale el Espíritu Santo. ¿Y ella qué se imaginaba? Ella decía, y me imaginaba una paloma, porque era la representación que yo tenía, la paloma. Y decía, ¿cómo le tengo que Sí. pedir? ¿A una paloma le tengo que pedir? No sabía. Y nos dio la experiencia del clic, ¿no? De cuando ella le pidió verdaderamente al Espíritu con conciencia de que era una persona, ¿no? La gracia de Dios que actúa en ella, ¿no? Para que ella deje ese infantilismo para pasar al encuentro y experiencia de Dios. Porque creo que de esto se trata. Uno no puede dar testimonio de Dios si no ha pasado por la experiencia, ¿no? Ese, en vez de que uno va a tocar a Dios, que Dios te toque a vos, que toque Ujú. el corazón, Mariana. Sí, y ahí está el tema de la última parte, una de las últimas partes del texto que tenemos, que hemos escuchado el domingo o que estamos rezando hoy, ¿no? A ver, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Esta frase tan elocuente que recién recuperábamos, Jesús no le dice nada a Tomás, Mm. sino que a mí me gustaba pensar que como que nos hace un guiño a nosotros. O sea, Jesús Mm. traspasa un poco el contexto de esa habitación donde estaban los 11 y nos habla a vos, a Verónica, a Mariana, todo lo que pues, nos encontramos con el texto, nos dice, bienaventurados ustedes, que no me han visto de carne y hueso, no me han tocado, y con todo esto, lo mismo pueden creer, ¿no? Es como que Jesús nos está diciendo ahora, ¿no? Mirando al futuro, es, ustedes no van a hacer la misma experiencia que hicieron los discípulos, pero sí van a hacer la experiencia de la fe, no porque lo hemos visto directamente a Él, sino por el testimonio de otros. ¿Está? Y por eso somos bienaventurados. O por la fuerza que el Espíritu Santo va a ir dándonos para hacer abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor esté con nosotros, ¿no? Entonces, creo que es Mm. muy lindo la última parte porque en última instancia abre una ventana para todos los que hemos creído por el testimonio de estos 11 o de Magdalena o de las comunidades que han pasado a lo largo de toda la historia y nos hemos animado a que el Espíritu nos dé esa fuerza, a dar el paso, ¿no? A suscitar que la experiencia salga no de un te veo, te toco, sino te escucho, ¿no? Y dejo que entres a mi corazón. Y eso despierta, ¿no? El acceso a la fe, digamos, ¿no? Que es gracias a esos personajes que hemos tenido al comienzo de la historia de la salvación y y que hoy, digamos que hoy podemos caminar, construir, tener la experiencia de Dios en nuestro corazón, ¿no? Eso me Qué parece, lindo. no es, Dejémonos a ver, encontrar por Dios. claro, sí, sí, no, yo digo, no es una experiencia abstracta, sino que nos dejamos encontrar por Dios porque le abrimos nuestro corazón y porque nos jugamos a creer en el testimonio de alguien, ¿no? Lo tocamos ahí, ¿no? Mm. Ahí lo tocamos, ¿no? Mm. Está Ahí, bueno, ¿no? está buenísimo, está buenísimo. Gracias, Mariana, por ayudarnos una vez más. Gracias por ayudarnos también a sacar la Biblia de la biblioteca. Pásenle el trapo, che, que tienen polvo eso. Gracias, gracias, Mariana, un Bueno, beso enorme. nos vemos.
Un abrazo, gracias. Nos vemos. Hasta el miércoles. La hermana Mariana Sossi, religiosa dominica, con nosotros todos los miércoles, ¿eh? Dale, sacala la Biblia. Tenela todos los días. Por ahí podés hacer ahora la costumbre. Mate, tomás mate a la mañana, Biblia. Entonces no lo separás ni de una cosa de la otra. Ahí es más fácil. Ricardo Montaner suena. ¿Nos regalas esto, Mariana Carranza? Tu luz. Escucha y ve a Ricardo Montaner, una bellísima canción. La tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé, ya no podía más y allí me dio. Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer, con su brillo me iluminó. Su luz de amor, volví a nacer, con su brillo me iluminó. Su luz de amor. Puede ser que aún no puedas ver el sol, pero ahí está su luz. Situación